Muy bien, vamos a practicar entonces las oclusivas simples, aspiradas y glotalizadas. Recordemos que tiene que haber una diferencia, porque las simples se pronuncian como en el español, con la única diferencia que la letra K o esta grafía K tiene un sonido diferente, porque el sonido se produce desde este punto, ¿no? Es gutural. Entonces, el sonido es Ka, ka, por eso se llama postvelar también, o está dentro de ese grupo de postvelares. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las oclusivas simples, pa, ta, cha, ka, ka, pa, ta, cha, ka, ka. Ahora tenemos las aspiradas. Estas aspiradas tenemos que pronunciar la letra y al mismo tiempo expulsar una fuerza de aire. ¿Ya? Entonces tenemos la P y la H, ¿no? Pa, pa. Aquí. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, 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 ka. Y aquí en esta fila de las glotalizadas tenemos las mismas letras de la primera fila, pero acompañadas con un signo. Este signo glotal. Ese signo hace que el sonido de estas letras suenen como si estuviera explotando. Aquí tenemos A, A, A. Más fuerza. A, 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 cha, 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 A, 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 A. Entonces, tenemos aquí puntos de articulación. Este grupo son bilabiales, ¿no? Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Esta fila, o columna, ¿no? Al igual que los bilabiales, desde su punto de articulación son dentoalveolares. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Enseguida tenemos las palatales. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Ahora tenemos velares. Ca, ca, ca. Ca, ca, ca. Como nos podemos dar cuenta, no es lo mismo, ¿no? Ca, ca, ca. Ca, 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 ca. Y esta fricativa. Ja, ja. Entonces, en este grupo de postelares vamos a trabajar, vamos a practicar los 4. El resto suena como en el español, no hay problema. Ma, gua, sa, na, la, ra, ña, ya, ya, ja, ja, esta J. Muy bien, entonces, desde su modo de articulación tenemos ta, ta, cha, ca, ca. Pa, ta, cha,
ka, ka, ka. A, a, cha, ca, a. Y desde su punto de articulación vamos a hacer la comparación de estas 3 filas y en esta 4 vamos a practicar, mejor dicho, en esta columna de postulares vamos a practicar las 4 filas. Bien, aquí con las bilabiales. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Por último, ja.